todos. Mi nombre es Maricela Rueta, soy antropóloga social de profesión y resido en la provincia de Jujuy, que es una provincia noroeste de la Argentina. Paso a comentarles cuál es el eje del trabajo que voy a presentar y que se titula Reestructuración Productiva Territorial y la crisis del modelo agroexportador de tabaco en Jujuy. Quiero comentarles que este es un análisis posterior a mi investigación de tesis doctoral, donde cruza información de datos relevados de la producción de tabaco en Jujuy con los datos actualizados de esta economía. En particular, voy a analizar los procesos políticos, económicos y sociales que explican la historia del cultivo de tabaco en Jujuy hasta convertirse en un complejo agroindustrial con tradición e identidad en la población. De los estancos del tabaco a los primeros cultivos. Voy a comentarles que la expansión de la explotación comercial de tabaco comenzó a finales del siglo XVII, cuando esta actividad se convirtió en un componente de la economía mundial. Los cultivos del territorio americano que habían quedado en manos de la administración de la corona española, y disponer del monopolio de este producto significaba una crecida renta para el Estado colonial, lo que posteriormente se transformaría en fábricas de cigarrillos. Para mantener el control sobre la producción comercial de tabaco en el Nuevo Mundo, la corona española designó zonas fértiles específicas en las cuales el cultivo era permitido. Fue así que se construyeron grandes depósitos en los que el tabaco se compraba y era procesado antes de ser exportado a Europa. Esto sentó los primeros monopolios del tabaco, llamados estancos, en las regiones donde el comercio era un derecho exclusivo del gobierno hispano. A medida que el poder del rey se extendía por todo el territorio americano, se acrecentaba aquella demanda comercial de este producto nativo y controlado y regulado para su exportación. Por fuerzas políticas administrativas, estaba focalizado su control sobre las pequeñas producciones rurales en los diversos países como Honduras, Perú, Ecuador, Colombia y la Argentina. En Jujuy, que es una provincia, del noroeste argentino, al ser un espacio estratégico y obligado para la circulación comercial hacia los mercados altoandinos, se efectivizaron los contratos de producción del cultivo de tabaco. El ingreso de variedades al noroeste argentino va a responder a un proceso histórico de conquista de los territorios de la Argentina colonial. En 1775, donde en Tucumán se estableció la renta y administración del tabaco, el mismo, por orden del rey de España, quedaba sujeto a Jujuy. Para los comerciantes de la época era una de las fuentes de contrabando más importantes. El criterio que primaba entre los responsables del estanco del tabaco era el de establecer pocas zonas habilitadas para que estuvieran bien controladas en su gestión. Y al momento de determinar las zonas autorizadas para la producción, la administración del estanco de tabaco se fijó en San Salvador de Jujuy y para su producción el Valle de los Pericos, lugar donde se inicia la producción en la zona de Jujuy, y además contribuyó al desarrollo local de los núcleos económicos con concentración de la producción requerida y que tendría éxito mucho después. Una investigación agrícola realizada en 1904 da cuenta de la variedad productiva en el Valle de los Pericos. Según aquel informe, el tabaco como producción incipiente no aparecía entre los registros, pues constituía un cultivo en experimentación, considerando ya que en aquel momento en Los Pericos existían unas 100 hectáreas de tabaco virginio. Los experimentadores de cultivo de tabaco, herencia posible de los primeros estancos, se correspondía con familias con una trayectoria empresarial en la zona y un rol político destacado en el gobierno provincial, y quien eran los innovadores de las primeras plantaciones de tabaco variedad Virginia en Jujuy.
una propuesta gestionada por una élite local de alcance nacional. Entonces, el modelo de desarrollo capitalista local habría de tener éxito ya en el siglo XX. Históricamente, los territorios fértiles de los valles centrales, donde se centraliza la actual explotación agroindustrial jujeña, estaba fraccionada en minifundios familiares con cultivos diversificados de frutas, hortalizas, granos y para la actividad ganadera. Todos estos productos eran para el autoconsumo y la venta local. Otros tantos estaban fraccionadas en viñedos que estaban monopolizados por las familias burguesas que vendían este producto a un mercado interno. A partir de los años 60, el tabaco variedad Virginia se impone como alternativa para la producción y la exportación, siguiendo esta modernización agraria del campo rural argentino. Con la reestructuración y concentración productiva, se crearon poderosas organizaciones de la sociedad civil y con una fuerte incidencia política en lo territorial. Así encontramos en este territorio la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, la Cámara Jujeña del Tabaco, la empresa de cigarrillos locales CJ, productora de cigarrillos en Jujuy, además de la compañía aseguradora de Latitud Sur, y se institucionalizó la economía con intermediación del Estado, proceso que contribuyeron a cimentar la desigualdad estructural en la zona. Este desarrollo local favoreció a todos los sectores capitalizados, por supuesto, y en desmedro de los otros sectores, extendiendo la garantía patrimonial de la clase terrateniente y aumentando el capital y la tierra para la diversificación, inversión, la renovación del paquete tecnológico y los medios de producción. La productividad tabacalera jujeña reestructuró sus relaciones económicas con capitales concentrados bajo el carácter de complejo agroindustrial, que determinaron los patrones y las formas de producción en el territorio. En la actual estructura agraria se identifica el espacio que ocupan las unidades de producción, así como las relaciones con otros agentes participantes en el proceso de transformación de la materia prima. Como aparece representado en este gráfico que ustedes tienen allí, el complejo tabacalero incluye la producción primaria de tabaco, que es la siembra y la cosecha, el acopio y el transporte de la materia prima en fardos, y la exportación, la comercialización y la distribución. Y a ello se suma la fabricación industrial de cigarrillos CJ. Como para finalizar y respondiendo al eje de este trabajo, en la actualidad podemos decir que el modelo agroexportador está experimentando la crisis de su desarrollo debido a la historia y los conflictos intersectoriales que lo atraviesan y a la disminución del cultivo de tabaco en el territorio ante los contextos globales desalentadores para la actividad. La economía del tabaco en la provincia de Jujuy se encuentra ante dos escenarios y que avisoran ese agotamiento del modelo de desarrollo territorial. Un escenario está condicionado por la histórica estructura de clases asentadas en el espacio agrícola como consecuencia de una hegemonía terrateniente que ha construido la imagen del productor agrícola hasta perpetuarlo como sujeto tabacalero en la zona. Y el Estado, ¿no?, como otro de los actores que pasa a ser ese agente mediador y subsidiario de esta economía y que ha sido un sujeto político configurador de la estructura agraria actual. En este contexto, son los agricultores familiares, dependientes de los subsidios del Estado, llamados aquí fondos del FES, quienes han desarrollado condiciones de producción en la actividad como pequeños tabacaleros y productores diversificados de frutas y hortalizas. Y a través de sus estrategias de reproducción social se pudieron sostener en esta dinámica de la economía y como fuerza organizativa contraria
a las instituciones hegemónicas tradicionales en el territorio, ante el avance de estos grandes tabacaleros en la compra de capital tierra, ¿no? Ante las ofertas agromonopolizadoras de stevia, porotos y cañas de azúcar. Estas condiciones desencadenaron los conflictos intersectoriales de carácter territorial, de clase y atravesadas por las matrices de una desigualdad social estructural arrastrada a lo largo del tiempo, visibles al iniciar cada campaña tabacalera. El segundo escenario está vinculado a los datos desalentadores de las últimas campañas que denotan una reducción considerable de las hectáreas de tabaco en Jujuy por los altos costos de producción para los productores, para el sector, pero también para la provincia. Entonces, decimos que la disminución de los cultivos de tabaco local responden a aquellos procesos estructurales históricos en el territorio, socavados por la situación económica, social y política inestable en el plano nacional, pero también asociado a los niveles inflacionarios de la economía de los últimos años que han desbarajustado los costos de producción respecto a la contratación de mano de obra, incrementando el servicio esencial para el funcionamiento de las maquinarias, la dolarización en los precios de los insumos y la caída de las ventas en el mercado internacional, que se profundizan aún más ante un contexto mundial inestable por la pandemia COVID-19. Y bueno, hasta aquí finalizo mi presentación. Agradezco a todos, a los organizadores y a los coordinadores de esta mesa. Y bueno, va mi saludo y muchas gracias.